Hola, Hola, muy buenos- hola, hola. Muy buenos días. ¿Cómo están todos por allá? Hola, Mr. Zoom, ¿cómo estás? Hola, Dita, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás tú? Felices Muy. celebrando aquí Claro. el triunfo de la Felices. selección mexicana. La verdad es que ya lo habíamos pronosticado. Yo sabía que íbamos a ganar, eh, este, pero no de esa forma, o sea, no tan contundente. Yo sabía que íbamos a meter unos 2 goles o algo así, pero ayer la selección mexicana dio un auténtico partidazo y eso nos trae buenas noticias, Adita, tú lo sabes, que la selección gane, no solamente son noticias que nos alegran el corazón como mexicanos, sino que también nos aportan algo y es la promoción. Recuerden que quiere decir que la promoción Gol de Oro sigue vigente Mi gente. mientras la selección mexicana Sí. no pierda. Súper bien, ¿no? Claro que sí. Ayer que tuve la oportunidad igual de verlo, me encantó. O sea, estábamos aquí viendo en la casa, viendo el partido y toda la cosa, y no, estuvo muy emocionante, muy padre. Pues tú que eres futbolista, de corazón, Mr. Zoom, no manches, pues ya lo tenías pronosticado, pero yo que no soy nada futbolera, pues la verdad es que me encantó. Y pues sí, como dices. Padrísimo que haya ganado y que nuestra promoción siga vigente. Buenísimo, hay que aprovecharla, Sí, definitivamente. definitivamente hay que aprovecharla porque vamos a ver ya en la ronda de matar o morir con la selección, vamos a ver cómo le va. Esperemos que siga ganando porque eso quiere decir que son más oportunidades para nosotros igual de cerrar con una muy buena promoción en Guayaquil. Súper bien, sí, pues hay que estar pendientes y pues aquí también vamos a seguir dando estas noticias, ¿no, Mr. Zoom? No vamos a dejar de darlas para que todos estén pendientes. Así es. Y pues primero que nada, buenos días. Veo que ahí nos escribió Marjorie. Muy buenos días, Marjorie. Sí, veo que pone ahí un icono igual de la bandera de Venezuela, igual, pues, bueno, para los que escuchamos igual, un abrazo a la... Oh, Marjorie, te mandamos toda la fuerza del mundo, Marjorie, de verdad, esperemos que el país pueda Ah, responder pronto. Esto como mexicanos, al menos nosotros en Yucatán no lo hemos vivido. Sí ha habido una actividad sísmica en Yucatán, algo bastante inusual. Yo nunca en mi vida había escuchado o hubiera sentido que había actividad sísmica aquí en Yucatán. Lo hemos estado viviendo, pero pues como mexicanos también hemos vivido pasajes iguales, bastante similares. Y la verdad es que la fuerza definitivamente hace la diferencia. Y espero que tus familiares estén bien, Marjorie, y de verdad te mandamos toda la fuerza del mundo porque sabemos, ¿no? Sabemos como mexicanos, aunque no lo vivamos nosotros, por ejemplo, te digo, aquí en Yucatán, pues no hemos vivido algo así, pero como mexicanos también lo vibramos, lo sentimos y sí, te mando un fuerte abrazo, un abrazo igual a tu familia, mucha fuerza y y pues sí, y pues mientras estemos igual en esta vida también hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando, pues sí, continuar porque pues literalmente es una oportunidad nueva igual, ¿no? Así que pues Mario, te mando igual un fuerte fuerza, abrazo. Mayo, fuerza, aquí andamos. Pues sí, ya ves que no podemos estar ahí, pero con actitud, fuerza y entusiasmo, aquí estamos para animarte y esperemos que tu familia esté bien y que toda la familia, todos los venezolanos estén súper bien también. Así es, Anita. Pues el día de hoy tenemos una Eso te iba a preguntar, capacitación. ¿qué tenemos hoy, Mr. Zoom? Que la tienes de sorpresas, dímelo, ¿qué vamos Sí, a hacer hoy? miren, yo ya les había dicho, no, para febrero, recuerdo febrero, marzo, algo así, empecé a dar unas capacitaciones y yo les dije, Mr. Zoom sabe cosas, Mr. Zoom se entera a veces de cosas. Y pues sí, dimos una ¿Te serie de enteraste de cosas que no capacitaciones. nos quieres decir? ¡Qué barbaridad! ¿Por qué? No sé, yo nada más, yo nada más soy un portavoz. Pues sí, miren. Bueno.
Está Mr. Zoom bien. sabe cosas, hágale caso a Mr. Zoom, yo siempre lo he dicho, eh, porque de repente nos enteramos de cosas como de primera mano y subliminalmente estamos metiendo ahí como que el mensaje. Y hoy tenemos una capacitación, por una parte especial, porque no hemos hablado de esto al menos en este segmento de Hablemos de Yucatán, pero sí es una capacitación que anteriormente he dado. Si la he dado, presten atención, ok, presten mucha atención. Ahí hay un mensaje subliminal. No puedo decir de qué se trata, pero hay un mensaje subliminal. Entonces, vamos a darle. Veo que está aquí nuestro queridísimo Bruno. Bruno debe estar aquí checando que no vaya a decir absolutamente nada. No, prometo no decir nada, pero sí Con vamos a... razón está Bruno acá, te está vigilando. Está, ¡Qué barbaridad! sí, porque cuando di esta capacitación anteriormente, sí me Ajá. tuvo ahí como amenazadito, así que, estás diciendo de más, ¿quieres decir algo? A ver, voy a dar esta capacitación que, pues, les recuerdo, ya la había dado de Pueblos Mágicos, pero la verdad es que yo sí quiero que participen conmigo y con Nada. Pero primero voy a hacerte una pregunta, Ada. A Pueblos, ver. ma- Pueblos Mágicos de Yucatán, ¿cuál es tu pueblo mágico favorito? Ay, bueno, la verdad es que tengo dos. Bueno, es que me gustan tres. ¿Qué te puedo decir por las ubicaciones? Me A gusta ver, mucho Sisal ok. porque tiene la playa. Me gusta mucho, mucho. Es un pueblito que está súper tranquilo y como yo crecí ahí mucho, o sea, parte de mi infancia la viví ahí, entonces me tiene muy buenos recuerdos. Por eso me gusta mucho. Cada vez que me quiero desconectar o no, o quiero que nadie me encuentre, me van a encontrar en Sisal. Entonces me gusta mucho Sisal. Me encanta Valladolid, amo Valladolid, ese pueblo es increíble porque tiene de todo. Además, me encantan los cenotes que tiene y la zona arqueológica que tiene también, Balán, me parece que se llama, la zona arqueológica. No manches, la amo, es de mis favoritas también, además de Uxmal, pero Valladolid me fascina. Y pues obviamente también me gusta mucho ¿cómo se llama? Izamal, porque también me tiene buenos recuerdos. Yo era una jovenzuela hace unos años que seguía la parte esta de, iba a que a la iglesia y el Papa Juan Pablo II era así como que mi máximo. Entonces llegó ahí y se pintaron, o sea, yo vi el proceso del cambio de la pintura de casas normales a una casa amarilla, las casas amarillas que tiene todo el pueblo. Entonces me gusta mucho saber como que esas partes y esos detallitos que he vivido y por eso me traen buenos recuerdos y me gustan esos pueblos mágicos. Así que son mis favoritos. Sí, la verdad es que esos tres que dices son una buena elección. Ahorita está muy de moda Sisal. Bueno, al menos ahorita que son como temporada vacacional y todo, que ya empezó bueno, un poco la temporada vacacional. eh, Chavitos que ya, y chavos que ya terminaron la escuela. Estoy viendo, bueno, de mis contactos, estoy viendo mucha gente que está yendo para Sisal. Y justamente ayer un muy, muy buen amigo mío, se fue, vi que estaba allá, le pregunté. Y me decía es que literalmente viene a desconectarme, ¿no? Eso que dices es muy Es real. que de verdad, Mr. Zoom, yo me acuerdo que cuando iba y era yo, no sé, tendría yo como unos 17 años, no había teléfono, o sea, en la caseta era literal un lugar donde habían varios teléfonos y ahí tú ibas y decías, quiero hablar a mi casa. Entonces le marcaban y te comunicaban. No había conexión para celulares. Entonces, todo eso como que me trae muy bonitos recuerdos y cada vez que voy, obvio no hay tanta señal y siempre me pasa, pero digo, es que es Isal, o sea, es Isal. Y aparte mi plan de datos no es Telcel, así que imagínate, menos, no entra la señal. Tengo que tener wifi para estar comunicada. Y sí, o sea, cuando me voy actualmente, todos saben que si me voy a Cisal, no voy a estar con el teléfono, sino que sí me voy a desconectar la playa, que sí, en el club de patos ahí, todo lo que hay. No, 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 es increíble.
Sí, eso es, y luego te fuiste por dos que son súper importantes, de hecho son motores económicos en Yucatán, pero por mientras igual quiero que me escriban, o si quieren abrir el micrófono, que me comenten cuál es su pueblo mágico favorito de Yucatán o cuáles son sus tres pueblos mágicos de Yucatán, porque Adita aquí se tiró tres, convenientemente se tiró tres, yo tengo que decir que ¿Cuál es el tuyo? pues yo creo que, o sea, yo creo que la mayoría coincidimos que es Izamal. O sea, en mi caso, Izamal a mí me fascina porque uno creo que ha hecho que se hable de Yucatán muchísimo. Y, y eso, uno, da mucho gusto. Y dos, el tema del colorido, bueno, al menos para mí, específicamente para Mr. Zoom, su color favorito es el amarillo. Ah, con Entonces, razón. me Pues gusta sí, con mucho, razón. visualmente me gusta mucho. Y me acuerdo que cuando estaba pequeño, mi abuelo me contaba que de repente comíamos venado, de repente él comía venado, compraba venado y decía, no, me lo trajeron de Izamal o cosas así. Y tiene ahí una mística muy interesante, Izamal, que de verdad, o sea, no es por cualquier cosa, pero sí, ese siempre ha sido mi pueblo mágico favorito de Yucatán. Valladolid me gusta mucho la historia de Valladolid. De hecho, me gusta que, esto ya lo había comentado, pero por si alguien no lo escuchó o es nuevo, Valladolid antes estaba en lo que hoy es Mahahual. Lo que hoy es Mahahual, antes era Valladolid, ¿no? Pero cuando hubo esta división política entre Yucatán y Campeche, pues Yucatán quiso posicionar Valladolid quiso permanecer con ese nombre y lo llevó a otro municipio. Que prácticamente lo que me gusta de Valladolid es que es un Mérida un poco más pequeño. O sea, es prácticamente una calca de lo que es Mérida. Y también, pues, su cercanía, obviamente, con Cancún, con Quintana Roo, pues lo hace muy atractivo. Entonces, yo podría decirte que Izamal es mi favorito. Y la verdad, no es porque lo estemos promocionando, pero sí Maní, que recientemente se hizo Pueblo Mágico, sí me ha llamado muchísimo la atención, pero Maní más que por es el divino, más que por el pueblo, fíjate que a mí me gusta mucho la historia, me la encanta la historia. historia. Entonces, la historia que cuenta ese lugar, eso hace que yo específicamente me enamore, ¿no? Te puedo decir que esos son mis tres. O sea, ahorita sí, sí, pero sí tiro siempre por Izamal, porque además, de verdad, es que sí tiene una mística muy, muy diferente. Pero, a ver, nadie me comentó, nadie escribió, ¿qué pasó? Sí, quiero que estén más Sí, activos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Coméntenme ahí cuál es su pueblo mágico favorito, si ha visitado o si no ha visitado, o qué ha oído de él, incluso, porque se vale que no hayas venido a Yucatán, pero que digas, ah, bueno, yo he escuchado que hay una ciudad por ahí, o lo que sea. Bueno, vamos a empezar. Y es ok. que creo que esta presentación va a ser la presentación de las sorpresas o del algo sabe Mr. Zoom, porque cada vez que vamos a, a llevar algo a cabo o va a pasar algo, doy esta presentación. Pues bueno, ¿qué es el pueblo mágico? Yo creo que aquí ya la mayoría sabe qué es un pueblo mágico. Un pueblo mágico es, pues literalmente, como tal, es un programa turístico que se creó en el 2001. De hecho, mucho se dice, que aunque no fue el primer pueblo mágico, pero mucho se dice que este programa nació justamente por Izamal porque Izamal tenía un colorido muy interesante que hizo que se creara este programa, pero obviamente tal vez por la historia, por la repercusión, pues no fue justamente el primero, pero mucho se ha dicho que fue justamente por Izamal que se creó este programa turístico. Y pues como ya saben, y si no, lo aprenden. Los pueblos mágicos pues son localidades o este distintivo reconoce localidades con riqueza cultural, histórica y natural y pues obviamente está enfocado o su principal objetivo es impulsar el turismo, su economía y la preservación de la cultura. Por eso normalmente, o bueno, la mayoría de los pueblos mágicos son lugares que están cargados de historia, normalmente hasta sus edificios, el color de sus edificios, la forma en la que la economía se maneja es muy local, etcétera, ¿no?
es justamente, ¿no? Este programa de gobierno federal, pues también, ¿no? Les da un presupuesto interesante para que justamente se sigan preservando, ¿no? Esto que los hace tan distintos, porque sabemos que en todas partes de México están como las capitales o las ciudades más desarrolladas, pero siempre hay un lugar, ¿no? Que distingue la vida citadina, ¿no? Y cuenta la historia, ya sea de los antepasados o de la cultura, de las civilizaciones anteriores antes, literalmente del mestizaje, etcétera, ¿no? Y por eso se busca siempre prevalecer que estos lugares no desaparezcan, ¿no? Que por el contrario se sigan manteniendo. Y los pueblos mágicos son localidades que conservan las tradiciones, su arquitectura, la gastronomía y patrimonio que representan la identidad mexicana, obviamente, pues porque estamos en México. En Yucatán, pues, reflejan principalmente la cultura maya y la época de la colonia, porque son como que los dos momentos, o digamos que son dos épocas o dos eras que obviamente marcaron muchísimo al Estado y de hecho a todo el país, que es la época previa a la colonia, porque pues sabemos que las civilizaciones mexicanas eran muy, muy distintivas, muy interesantes, y luego pues vino la parte de la colonia, ¿no? De la colonización española, que también vino a cambiar completamente cómo se concebía literalmente el país y específicamente en este caso que estamos hablando de Yucatán. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que quieres aportar, Adita? Pues la verdad, no, súper interesante. Y eso que dices de que Izamal es como que el foco que hizo que esto surgiera, me encanta, me parece padrísimo porque realmente cuando llegas a esos pueblos, ya sea Izamal, ya sea Maní, o sea, lo ves como que se respira algo diferente en cada uno de los pueblos mágicos. Yo no sé, como que me baso mucho más en lo que siento. Entonces, no sé, cuando llegas a Izamal es como esa vibra de, no sé, como que ver todo de esos colores, ver cómo la gente vive, es increíble. Y pues obviamente es padrísimo aprender todo esto que nos estás comentando, Mr. Zoom, porque pues a veces no lo sabemos, lo tenemos como que ahí, pero no sabemos la riqueza que tiene. No, eso nada más quería agregar. Y recuerden prestar mucha atención, porque a lo mejor algo estamos cocinando aquí. Así que los quiero más participativos a todos. Ok, ¿cuáles son los pueblos mágicos de Yucatán? Son siete, que son Izamal, Valladolid, Maní, Sizal, Motul, Espita y Tecash. Yo puedo apostar a que si has venido a Yucatán, al menos has visitado uno de estos, además de estar en la capital. Este, y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de algunos de estos. No traje todos, la verdad es que no traje todos, para no confundir, para que sea más claro el mensaje. Pero estos son los siete. Ya hemos hablado de algunos. De hecho, eh, creo que fue una capacitación que yo no, bueno, que yo vi que a la gente le interesó muchísimo porque hay muchos datos y hay mucha historia ahí que la mayoría de las personas no conocen y que luego o se van desmintiendo, ¿no? Algunas historias o algo así, ¿no? Porque pues a veces hay historias que suenan bonito, nos gusta escuchar, pero que luego la realidad es completamente otra, ¿no? Y esas historias también son muy interesantes, ¿no? O sea, es como que sabías que no es por esto, es por otra cosa y dices, "Oh, si yo sabía que por el Papa pintaron de amarillo, ¿no? Y luego te dicen, Sí, claro, no, exactamente. no, no, Cosas mentira, ¿no? que pasan y que tú no sabes y que dices, ay, será, no será. Pero ya con la historia, obviamente empiezas a ver y dices, wow, qué padre, no sé qué, no. Sí, genial. Eso es lo Pues bonito de aprenderlo, Mr. Zoom. ok, pues vamos con el primero que vamos a ver, que es Valladolid, que Valladolid se conoce como la Sultana del Oriente. Valladolid es un pueblo que es muy, muy interesante. De hecho, yo me atrevería a decir que sí es el segundo más importante el segundo municipio más importante de Yucatán, porque sí es una capital lejana como tal. Yo sí lo veo, o sea, es una extensión de Mérida, ¿no? Su valor histórico, pues bueno, fue fundado en 1543
y pues fue reubicada. Eso es algo que ya platicamos. Fue reubicada, o sea, originalmente no estaba en el sitio que está ahora, era lo que hoy conocemos como Mahahual, eso era antes Valladolid. Fue escenario clave de la guerra de castas. Recuerden que Yucatán en algunos periodos, específicamente en tres periodos, fue considerado un país o fue declarado un país independiente y comenzó una guerra que se podría decir que fue como la revolución o fue la revolución yucateca, que fue justamente la guerra de castas. Es un periodo, es un conflicto muy interesante, bastante fuerte, una de las guerras más fuertes que ha tenido América como tal, una de las más duraderas, también duró muchísimos años la revolución, que fue en este caso la guerra de castas. Y pues obviamente este lugar, Valladolid, fue un sitio de mucho interés, aunque no fue el epicentro, pero sí fue un lugar, porque pues obviamente ya estaban los franciscanos, etcétera, ¿no? Entonces sí hubo un tema ahí con como escenario, ¿no? Es un centro político y comercial en el oriente de Yucatán, prácticamente, como les digo, es una Mérida, prácticamente es otra capital que nosotros tenemos. Mucha gente que se encuentra al sur o al oriente se prefiere ya a veces viajar, ni siquiera van a Mérida, ¿no? Mejor viajan a, a, a Valladolid porque pues o les queda más cerca o porque, bueno, pues ya estoy por acá, ¿no? Y pues tiene importantes construcciones coloniales como el convento de San Bernardino de Siena, que es esta iglesia justamente. Y de hecho, creo que, creo que sí está en esta presentación, no, ya no lo recuerdo, pero yo una vez les pregunté si sabían cuál era la foto más reproducida de México. Hay una fotografía que es la fotografía más reproducida de México. Yo pensaba que era la del Callejón del Beso. Lo que decía, tiene lógica que el Callejón del Beso sea una de las fotos más reproducidas por turistas en México. Y pues grande fue mi sorpresa cuando me enteré que la foto más reproducida de todo el país es justamente la calzada de los frailes de Valladolid. Ay, no manches, ¿en serio? Wow. Bueno, pero es que la calzada de los frailes está muy bonita. O sea, tú vas caminando y ves aquí colonial y la callecita y las banderitas. No manches, es precioso, es precioso. De No, hecho, wow. sí, de hecho yo estuve leyendo, pues estuve investigando un poquito y decía que mucha gente que no es mexicana, obviamente extranjera, eh, dan por hecho que México es específicamente eso por la fotografía de la calzada de los Frailes, ¿no? O sea, muchas de sus referencias es como, esto es México, es Esto porque es México. ven esa fotografía, ¿no? Que es esa vista que tiene, ahí sí te puedo decir que es una de las mejores vistas que tiene Yucatán. O sea, yo creo que incluso en Mérida no tenemos una vista tan representativa como sí lo tiene la Casa de los Frailes. O sea, la Casa de los Frailes sí, ahí sí se la doy a Valladolid definitivamente. Sí, y después de que terminas la calzada, desemboca en la parte de la iglesia, que también la explanada está muy bien, o sea, increíble, y que hacen ahí varias cosas, en Mr. Zoom, como en las zonas arqueológicas, o sea, es patrimonio también esa parte, y creo que sí, sí merece esa foto. Sí, de hecho, y obviamente al ser nombrado un pueblo mágico, Valladolid ha destinado mucho su recurso, principalmente, y todos sabemos que el primer cuadro siempre es importante, ¿no? Y la Calza de los Frailes es un lugar donde tienen, ya es prácticamente una zona peatonal, o sea, todas esas Sí, cosas que han hecho, ¿no? Que prevalezca. De hecho, noticia, por ejemplo, para los que vivimos aquí en Yucatán, en Mérida, por ejemplo, el Parque de Mecorada. No sé si te enteraste que a partir de ahora, de jueves en la noche al lunes, va a ser zona completamente peatonal. Entonces, eso me interesó mucho porque dije, ok, o sea, quieren explotar esa zona literalmente para turistas porque pues mucha gente ve mucho, bueno, está muy interesada en esa parte de la ciudad, del centro de Mérida. También hay gente que extranjera que ha ido a vivir por ahí, que, que los ves ahí en el parquecito de la Mejorada
Y dije, me hace completo sentido que la hayan vuelto peatonal, ¿no? Entonces, ahorita prácticamente los fines de semana va a ser una zona 100% peatonal, no va a haber pase de autos. Y eso me gusta. A mí me gusta cuando se prevalece en este caso, los edificios, la ciudad, ¿no? Y sobre todo que en fines de semana la Está gente. increíble, Mr. Zoom. Está increíble porque, ¿sabes qué? Siento que Mejorada tiene muy buena conexión hacia la plancha y también hacia la parte donde está el corredor gastronómico nuevo. Entonces, está muy bien tener el parquecito, ir caminando para la plancha, o sea, que te queda como, yo creo que como unas 3 o 4 cuadras caminando. Está súper bien y tienes toda la razón. Yo he visto, a mí me gusta mucho ir a caminar y yo vivo o sea, vivo en Brisas, entonces lo más cercano que es muy grande es la plancha. Entonces he visto que muchos extranjeros ya viven ahí y caminando de su casa, que me imagino que es toda la parte del centro y Mejorada, que está súper cerca, llevan a sus perritos a caminar y todo, y dan clases de tai chi. O sea, hay mucha gente que ya vive, y no solo extranjeros, sino gente mexicana que se ha posicionado en esa zona. Así que es una gran noticia eso que nos estás comentando. Sí, apenas fue esta semana que vi que se va a hacer así, entonces dije, "Uf, está súper bien". Y algo así ha pasado también con la Casa de los Frailes. Bueno, como valor cultural, pues tiene una fuerte cultura, bueno, una fuerte presencia de la cultura maya, eso prácticamente en todo Yucatán lo vas a ver presente. Eh, Obviamente mantiene tradiciones, vestimenta, lengua, bailes tradicionales, etcétera, ¿no? Las calles icónicas, ya hablamos de la Casa de los Frailes, que justamente es la foto más reproducida a nivel nacional. Y pues Wow. las festividades religiosas y locales, bueno, sabemos que todos los pueblitos traen sus gremios, que su fiesta patronal, etcétera, ¿no? Y Valladolid es ese lugar, siempre me ha parecido muy interesante por eso, porque se viste de mucho color. Eh, sí, es una experiencia muy, muy bonita, ¿no? Como tú dices, ¿no? Ver las banderitas y todo. Y siempre ha sido muy, muy atractivo para mí Valladolid. Este es uno de los pueblos mágicos. Para mí, les digo, y yo creo que sí es, de hecho sí es así oficialmente, ¿no? Es el segundo municipio más importante de Yucatán. Es una pequeña medida ahí. Bueno, en cuanto a la gastronomía, pues obviamente tiene como casi todos los lugares de Yucatán, o, algunos sitios específicamente, tienen su comida tradicional o endémica y es justamente la longaniza de Valladolid. ¿Cuántos de aquí no hemos comprado o hemos escuchado de la longaniza de Valladolid? Justamente yo ayer comí eso para ver Yo también ayer comí eso con huevo, no manches, para el juego. delicioso. Sí, Sí, para, buenísimo, y buenísimo. los lomitos de Valladolid, también súper famosos de la gastronomía yucateca. Yo creo que más contemporáneo es el escabeche oriental y pues sus dulces tradicionales, ¿no? Que si el dulce de papaya, etcétera, ¿no? En cuanto al crecimiento económico, pues obviamente este es un lugar que al tener una conexión y ser, vamos a llamarlo un punto medio, aunque no es un punto medio, está más cercano a Quintana Roo, pero al ser un punto de conexión, un punto medio, pues sí ha tenido un gran crecimiento económico. Este, Mucha gente que viene a Yucatán a precisamente conocer, por ejemplo, Chichén Itzá, pues se va para ahí, se va para, para Valladolid, porque pues justamente, ¿no? Es por la cercanía a Cancún, a veces por el aeropuerto y todo, pues hacen ese regreso, ¿no? Y pues ha tenido un crecimiento gigantesco, o sea, de por sí ya lo tenía, pero yo creo que ahora mucho más, ¿no? En cuanto a su crecimiento económico, pues es justamente un punto estratégico con Chichén Itzá. Ha tenido un crecimiento de hoteles boutique, restaurantes, ya lo sabemos, y tiene un flujo bastante alto de turismo internacional, que normalmente es el turismo que está ahí. De hecho, yo creo que es más internacional que nacional. Por ejemplo, en cuanto a las costas, específicamente, por ejemplo, Progreso, que sabemos que es el puerto principal, normalmente o la mayoría del
turismo que llega a Progreso, por ejemplo, es nacional, ¿no? Creo que era, hasta la última estadística, creo que era el 63% que era, el turismo era nacional. Eh, pero en Valladolid, todo lo contrario. El mayor o el turista que va mayormente es extranjero, ¿no? Principalmente es europeo. De hecho, estaba viendo que el 31% del turismo de Yucatán es europeo. Entonces, pues sí, o sea, también me hace completo sentido, ¿no? Que sea europeo, porque normalmente este tipo de gente europea eh, busca 100% la desconexión o busca siempre estar conectado con la naturaleza, con la cultura. Son personas que normalmente buscan aprender, ¿no? Sobre las culturas y no solamente visitar grandes urbes y ver edificios gigantescos, ¿no? Y sí, hace completo sentido eso. Y tiene un desarrollo constante de servicios turísticos, obviamente por la cercanía con Quintana Roo, la cercanía con Chichén Itzá y pues también con Mérida, ¿no? Muchos tours comienzan en Valladolid y van para Chichén Itzá, regresan a Valladolid, luego van a Mérida, luego que se van a la costa, que digo, a este punto está bastante lejana, pero sí es un lugar cuyo crecimiento económico ha ido en crecimiento, principalmente turístico, y pues te das cuenta, ¿no? Te das cuenta cuando una ciudad está en crecimiento porque se ve cada vez más hermosa. Y eso es algo que al menos yo he percibido de Valladolid, ¿no? Valladolid. Pues bien, aquí tenemos unas fotitos. También obviamente hay cenotes. De hecho, hay un cenote que es súper famoso, se me acaba de ir el nombre ahí, que está bastante cerca del centro de lo que viene siendo la plaza principal. Y pero prácticamente es en todo Yucatán hay, o sea, más bien hay como que un pueblo que tiene muchísimos cenotes, pero es que todos tienen cenotes, ¿no? Es, Todos, todos. La verdad este, es que sí, a mí me encanta. Sí, hay uno que está súper cerca y la verdad es que entras al cenote y ves algo así increíble, diferente. Lo bueno es que también es muy, o sea, estos cenotes son bajos, entonces puedes entrar y normalmente te puedes meter, o sea, ves cómo entra la luz en el cenote. Bueno, está increíble, sí. Por eso te digo que Valladolid tiene muchas cosas muy, muy bonitas. y pues bueno, aquí vemos unas fotitos, digo, del lado izquierdo tenemos la Casa de los Frailes, justamente. Tenemos aquí un cenotito y la famosa longaniza de Valladolid, que para quien no la conozca o quien sea extranjero, de hecho no sé si está aquí Camila, pero pues viene siendo algo así como un chorizo argentino. Chorizo, ajá. Es como un chorizo, pero diferente. Es como es chorizo español, Sí, pero muy yucano, muy local. Vamos con el siguiente, que el siguiente es Izamal. Izamal es conocido como la ciudad de las tres culturas. Eh, creo que ya lo platicamos anteriormente. Este normalmente es el sitio favorito de los yucatecos cuando tú les dices cuál es tu pueblo favorito. O sea, ¿cuál es tu favorito? Pa, y está Izamal. mal. Casi siempre, o sea, no Además, está más falla. súper cerca, Mr. Zoom. La verdad es que está súper cerca de Mérida. Es rapidísimo. Yo, la verdad, cuando era chica, yo decía, no, está lejos, pero no. O sea, ya ahora que lo veo bien y con la comunicación que hay para llegar a Izamal, es algo sumamente rápido. Ni siquiera te das cuenta que ya estabas saliendo y ya llegaste. Eso me ha pasado últimamente cuando he ido. Sí, ¿me escuchas? Sí, de hecho, no solo eso, igual, o sea, tiene ahí, hay todo un, hay todo un bagaje igual de histórico, cultural que tiene Manny. O sea, la cercanía con Mérida es un punto todavía más atractivo porque no creerías que en un lugar tan cercano a lo que es la capital haya ocurrido tanta historia, ¿no? O haya tanta combinación de cultura tan diferente, ¿no?
De hecho, Izamal, para quien no lo sepa, es el punto de interés principal para el extranjero que se viene a vivir a Yucatán. Eso bueno, yo cuando estudié en la universidad, me tocaba hacer muchísimas cápsulas eh, de cultura, yo estudié comunicación y una, entre muchas o tantas cápsulas que grabé, me tocó grabar en Samal acerca de la cultura, acerca un poco de la historia. Y hay un historiador ahí que es muy, muy conocido, muy bueno también, hace videos y todo, y es bastante conocido con sus videos en TikTok, etcétera. Él nos comentaba que Izamal se había vuelto, ¿no? Ese punto de interés para la gente que venía a vivir. Y decía que normalmente la gente que se va a vivir ahí en Izamal son, o sea, son europeos, principalmente italianos, ¿no? Que veían en Izamal veían ese atractivo, ¿no? Y decía mucho, o sea, la gente que se ha venido a vivir acá, pues casi todos son europeos, mayormente son italianos, ¿no? Y para quien no sepa, también es un punto de interés para personas de la ciudad, de otras ciudades, como Retiro. Y hay muchos artistas famosos de México que sus familias viven en Izamal, o sea, sus papás. Sus papás viven en Izamal. O sea, gente que tiene las posibilidades de, por ejemplo, apoyar a sus papás o jubilarlos y alejarlos, por ejemplo, de las grandes masas de lo que puede ser una Ciudad de México, un Monterrey, un Guadalajara, ¿no? Que son urbes mucho más pues sí, muchos más transitados, etcétera, buscan venirse, ya sea a Mérida, sabemos que aquí en Mérida vive mucha gente que es famosa, pero por ejemplo, para sus padres buscan más desconexión o conexión cultural y optan por Izamal. Eso yo también me empecé a dar cuenta de eso cuando de repente veía que en Izamal, le tomaron foto a tal actor porque resulta que aquí viven sus papás, ¿no? Y dices, ok, ¿no? Y le tomó foto a tal cantante famosísimo porque aquí vive su abuelita, ¿no? Y dices, ok, ya vas entendiendo un Oye, poco Mr. por qué. Zoom, y eso Eh, que dices es súper cierto, porque la vez pasada me acuerdo que hubo un concierto ahí ahí en la explanada de la iglesia, este, de un famoso, pero tú como no vives ahí, pues nada más te enteras por las noticias, pero está increíble eso que dices que hay ahí, gente que realmente está como desconectada, pero al final no está desconectada, sino que simplemente pues tiene la posibilidad de poder vivir en un lugar mejor, más tranquilo, donde se puede conectar con la cultura y viviendo todo esto que nos estás diciendo. No, está increíble, padrísimo, Mr. Zoom. y, Yo no me había dado cuenta de eso, pero ahorita que lo dices, es verdad. sí, y de hecho, hay hasta un pleito ahí nacional e histórico con Porfirio Díaz, justamente, para la historia de Yucatán. Bueno, es muy famoso, conocido que, por ejemplo, Porfirio Díaz tenía mucho interés en Yucatán porque, pues, justamente durante su gobierno, pues, él fue la época dorada del Oro Verde, que fue el Enequén, y evidentemente Yucatán era el epicentro del Enequén. Entonces, de hecho, hubo ahí todo un tema. Sabemos que antes los pueblos, por ejemplo, eran nombrados por tal político y les ponía sus apellidos, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, Isamar es Isamar de Díaz, porque a Porfirio le gustaba muchísimo ese lugar. Y de hecho hubo ahí todo un tema, porque pues sabemos que su contraparte, o una de sus contrapartes era justamente Benito Juárez, y Benito Juárez luego nombra este, a Valladolid justamente como Valladolid de Juárez. Entonces hubo hasta un Sí, pique, ¿no? ajá. Porque, pues sí, no, o sea, había un tema ahí con Izamal, porque Izamal, pues evidentemente siempre fue un punto de interés. Lo que pasa es que Izamal bueno, hablando de la época reciente de la colonia, o sea, fue un lugar que empezó a crecer mucho, muchísimo, muchísimo.
y había una derrama económica importante, empezó a haber una escuela como más de pensadores, de religión, era un sitio de muchos pensadores, entonces se veía como que Izamal iba a ser la capital original, o sea, parecía que Izamal iba a ser la capital, ¿no? Por justamente este crecimiento y todo. Y por eso había tanto interés en él. Y yo, estamos hablando en tiempos de, previos, por ejemplo, a la Revolución Mexicana, ¿no? O sea, había muchísimo crecimiento y de hecho Izamal sigue siendo un lugar muy atractivo, muy bonito, que también tiene muchísimo crecimiento, sobre todo actual. Este, yo he tenido la oportunidad de conocer es un pueblo bastante cercano igual a mí y he tenido también la oportunidad de conocer a personas que han estado en Izamal, como políticos, etcétera. Y veo cómo ellos se esfuerzan muchísimo porque Isamar se siga conociendo, ¿no? Y ves realmente esos esfuerzos. O sea, no es, ha habido cambio de gobiernos, cuando me refiero a ha habido cambios de partidos incluso, y todos, absolutamente todos tienen algo en común, que es cuidan el pueblo. De verdad, creo que muy pocos lo hacen. O sea, de verdad le echan muchas ganas a eso, ¿no? No importa la administración que sea, no importa el partido que sea, todos ven esa necesidad, ¿no? De preservar el pueblo porque saben que es un punto de interés. Vamos a hablar un poco de Izamal, que es su valor histórico, es conocida como la ciudad de las tres culturas. ¿Por qué? Porque combina justamente tres etapas de la historia, que es la etapa de la civilización maya. Incluso tenemos, o en Izamal, hay una pirámide bastante conocida, que es la de Kinich, Ujú, este, que es la segunda, o la más grande, creo, no sé si era la más grande o la segunda más grande, algo así. Está la época colonial española, que la podemos ver justamente entre sus calles, y la cultura yucateca actual, que también la podemos ver en sus calles, en sus comercios, en sus crecimientos, ¿no? Aquí se encuentra el convento de San Antonio de Padua, que de hecho el convento de San Antonio de Padua tiene el segundo atrio más grande del mundo, solamente está debajo de la Basílica de San Pedro justamente en el Vaticano. O sea, pero después del Vaticano, la segunda más grande, Izamal. De hecho, por eso también fue un sitio de mucho interés, sobre todo franciscano. Hay mucha cultura religiosa en Izamal, justamente por eso. De hecho, ya hemos hablado de nuestro queridísimo y famosísimo, entre comillas, Diego de Landa. Ese Diego de Landa, que fue quien comenzó la Inquisición en Yucatán, que ya sabemos que tuvo origen en Maní. Pues él se movía entre Maní y Izamal. Entre Maní y Izamal es donde se movía porque eran los centros franciscanos más importantes justamente de la región. De hecho, hay todo un pasaje igual ahí bastante polémico que da tema a muchísima conversación, que justamente ocurre a un costado de lo que viene siendo hoy el mercado, donde ahí comenzó también en Izamal. eh, Diego de Lana también hizo un acto de fe en Izamal y se originó ahí y fue todo un tema muy polémico, etcétera. Y de hecho, hasta el día de hoy, es un lugar, pues, de mucho fraile. O sea, ves a mucho fraile ahí, sigue funcionando como un convento. Hay toda una educación religiosa ahí. Yo creo que en Izamal puedes respirar no solo tres culturas, puedes respirar, o sea, muchísimo tipo de pensamiento incluso, ¿no? De hecho, no mucho, vino una banda de rock bastante famosa, creo que fue, no sé si fue Foo Fighters, que justamente se fueron a Izamal porque habían escuchado, ¿no? Que había ahí mucha cultura y todo, y los estuvieron paseando y todo el rollo, ¿no? Y los ves que ellos decían, ¿no? Aquí se respira una energía diferente, aquí se siente, ¿no? Y sí, definitivamente sí, sí se siente, ¿no? En cuanto al valor cultural, pues hay muchísimas cosas que podríamos decir de Izamal. Eh, una de las más famosas es justamente pues, los edificios pintados amarillos, que prácticamente todas las casas, todo el centro está pintado de amarillo, que da este aspecto visual bastante peculiar, bastante único. En muy pocos lugares, yo creo que en Yucatán, bueno, en México pueden tener este atractivo visual así tan marcado, ¿no? Y pues obviamente conserva tradiciones religiosas, que es algo que ya hemos platicado, y festividades, etcétera, ¿no? De hecho, para quien no sabía también, Papa Juan Pablo II estuvo aquí justamente
Eh, Mi tío, si no me equivoco, en la misa, la verdad es que no soy católico, no sé cuáles son los términos, pero ajá, ¿no? O sea, él estuvo aquí. De hecho, este pedacito que ven aquí, aquí mismo, ¿no ven? Es una estatua en su Ahí honor. está. Sí, Ese, esa sí. estatua en su honor de nuestro queridísimo Juan Pablo II. Y pues evidentemente eso fue como que un epicentro, ¿no? O sea, Izamal de por sí ya era atractivo, pero el hecho de que el Papa Juan Pablo II haya estado ahí fue como que literalmente ese famoso que le dio plusvalía a, a tu privada, a tu casa. Sí, O y sea, sobre todo después de que fallece y se vuelve santo, más todavía, porque mucha gente, así como yo, que éramos pequeños, lo conocimos en vida real y decimos, no manches, ir a Izamal donde estuvo este santo, es increíble. Y sí, sí, mucha gente va también por eso, Mr. no Son. manches, ¿lo conociste? ¿Tú lo Lo conocí conociste? en persona. Sí, claro que sí. Obvio, por eso soy muy, o sea, mira, te voy a contar una historia que no le he contado a mucha gente, pero yo era muy católica en esa época porque yo estudié en una escuela de monjas toda mi vida. Sí. Entonces, cuando yo salgo de la prepa, yo tuve la oportunidad de irme a un jubileo de jóvenes en Roma. Así que yo agarré mis maletitas, me fui. Estuve 2 meses por allá viviendo con una familia italiana y tuve la oportunidad de irlo a conocer. Pero lo que más me impactó fue cuando yo regreso y me toca que el Papa elige México y elige Mérida, Mérida, y elige Izamal para hacer una misa. No manches, yo fui a acampar, literal fui a acampar. Entonces, pues obviamente ese fervor que yo tenía, por ejemplo, por él, porque yo lo admiraba, leía mucho lo que escribía y así. Cuando fallece, pues obviamente mucha gente, ¿qué hace? Pues empieza a ver todos los milagros que empezó a hacer. Y yo en esa época, cuando él fallece, yo ya me había casado, pero no podía tener hijos. Así que yo fui a Izamal y le pedí al Papa, Papa, por favor, quiero tener una hija, no sé qué. Bueno, me hice el milagrito, tuve a mi primera hija y le puse Carol a mi hija por el Papa. Entonces, ¿ves? Tengo historia ahí con el Papa. Pero sí, o sea, realmente Izamal es un punto que la gente cuando habla de eso lo asocia. No manches, está bien padre tu historia. Oh, eso Después, podría ser historia de Izamal también. No manches, no manches. sí, una Wow. yucateca con fervor ahí. Wow, Sí, qué padre, no manches. O sea, yo sé que vino en el 93, ¿no? En agosto del 93. De hecho, sí, 11 de agosto del 93 estuvo en Izabal. Y sí sé que la gente que lo fue a ver, o sea, fue así como fue el suceso así. Y sí, sí, es un suceso histórico. Digo, hasta dio pie a que se construyera un fraccionamiento en Mérida, ¿no? Juan Pablo, exacto, Juan sí, Pablo segundo, ¿no? Porque pues justamente también llegó a Mérida a Mérida. y el lugar donde estuvo terminó siendo hasta un fraccionamiento en su honor. Y sí, o sea, sí he escuchado, ¿no? Y luego la gente de ahí lo tiene muy presente, de verdad. Porque tengo entendido que no es la única visita que ha dado un papa en Izamal. A ver, No, eh, a ver, recorrió varios lugares, Mérida también, estuvo en Mérida. Yo me acuerdo que no era tan grande Mérida, que sacábamos nuestras sillitas y ahí donde está el Paseo Montejo, donde está el Burger King, había una, ajá, una fuente. Bueno, esa fuente, ahí, por ahí pasaba, yo trabajaba cercano a esa fuente, en Plaza Montejo se llama. Entonces yo sacaba mi silla de mi trabajo y cuando iba a pasar el Papa ponían solo en las sillas y ahí nos sentábamos y ay, ahí veíamos. Entonces era una cosa, tenía una presencia increíble. O sea, la verdad es que yo cada vez que lo veía así, mis lágrimas brotaban de, no sé, como que, como te digo y como dije al principio, yo me guío mucho por la emoción, por el sentimiento, por lo que siento en ese momento. Lo que transmitía era algo muy fuerte. un papa muy querido, ¿no? Sí, era muy querido. O sea, creo que fue de los papas más queridos porque duró mucho tiempo.
Entonces, imagínate, creo que duró como 22, 23 años en el pontificado. Entonces, obviamente, mucha gente, muchas generaciones lo conocieron. Yo estaba muy niño cuando falleció. Yo creo que tenía como 5 años cuando falleció. Dios mío, aquí el contraste de edades. Yo creo que sí, yo creo que tenía como 5 años cuando falleció y sí recuerdo que todo el mundo como que lo recordaba con mucho cariño. A mí me Sí, tocó Ratzinger, que fue Benedicto ajá, XVI, sí, Francisco y ahorita León. Pues bueno, ¿no? Eso sí es algo que en la ciudad pues, se recuerda con mucho cariño. O sea, literalmente es un evento histórico en Izamal, la visita, ¿no? De Juan sí, Pablo II y tiene hasta ahí su estatua en su honor. de estatua. En cuanto a la gastronomía, pues Ah, Izamal tiene ahí un tema con la gastronomía que yo creo que creo que este sí es el único lugar que se puede decir que es, o sea, que tiene el venado, ¿no? Como su principal platillo, ¿no? y Eh, hasta en el mercado comes los tacos de venado. Es increíble, Mr. Zoom. En ningún otro lugar lo consigues. Sí, y esto hace que también tenga un atractivo. Que en la mañanita, o sea, tú vas de mañana a las 6 de la mañana y ves el mercado lleno de gente, ¿no? Que está lleno, que va justamente a comer, porque muchas veces estás viendo cómo están bajando el venado y en ese mismo momento lo están cocinando y todo. O sea, es muy, muy interesante, ¿no? Pues justamente está el venado, el papadzul, pokchuk, que sabemos que es de la región, es normalmente lo que se cocinaba. Y en cuanto al crecimiento económico, ojo aquí sí el crecimiento económico de Izamal siempre ha habido, o sea, siempre ha sido también un municipio muy importante para Yucatán, pero el crecimiento económico que ha tenido recientemente, disculpen, ha sido muy interesante. Izamal, por años, esto me lo contó el expresidente municipal, que estuvo antes de esta, con el que yo me llevo bastante bien que él decía que durante muchos años buscaban dos cosas en Izamal, ¿no? Que la gente se interesara por pasar la noche en Izamal, y la segunda era que Izamal creciera en número de habitantes, ¿no? Eran dos intereses reales que tenía el gobierno de Izamal, porque decían, nosotros sí está muy bonito, sí está, sabemos que es un atractivo muy interesante, pero sentimos que nos hace falta tal vez crecer un poco más, ¿no? Ellos querían o quieren más modernidad, querían más inversión, etcétera, ¿no? Y justamente es cuando se empieza a dar el crecimiento inmobiliario. Y Samal ha sido un lugar muy abierto para todo ese tipo de propuestas. Eh, Hoy por hoy, Izamal ha sido o es un epicentro justamente de desarrollo, y eso lo sabemos. Entonces, porque pues no solamente es un lugar muy atractivo, sino que el mismo lugar está buscando eso, está buscando crecer, quiere llamar más la atención. Y esto de la famosa pernocta en Izamal, que pasa en la noche, ya lo lograron. O sea, fueron creo que 3 años en los que se pusieron a construir que si Hotel Boutique, que Airbnbs, que eso, que lo otro, y empezó, ya lo lograron. Eso ya lo lograron. La gente ya pasa la noche ahí y dicen, ahorita nuestro objetivo es crecer, ¿no? Entonces, el crecimiento económico, pues justamente ha sido impulsado pues, por el turismo. Han hecho hoteles boutique, restaurantes. De hecho, hay uno de los restaurantes más famosos, es justamente el Kinich, que está Me delicioso. encanta, es Para mí, delicioso. para mí es el mejor lugar para comer en Sí, cuanto a para mí también comida es el yucateca. mejor. Yo también Este, coincido contigo. Está justamente pues los paseos en Calesas y es uno de los destinos turísticos más visitados en el interior de Yucatán. De hecho, estaba leyendo que Izamal es el lugar con mayor crecimiento turístico de la región. Entonces, ojo con Izamal, ojo con Izamal, ojo con Izamal, porque Izamal está creciendo mucho. De hecho, pues bueno, llegó el Tren Maya también y sabemos que hay una estación destinada para Izamal. Este, ha sido ha sido un punto también eso que ha marcado la diferencia en cuanto al crecimiento económico, al interés también del turista, de quien pasa ahí, se baja.
come algo, sale, pero pues ya, o sea, ya hay un crecimiento interesante ahí, ¿no? Se llevan a cabo también festivales, que sí de música, que sí de tradicional de lengua maya, que sí festival de cine, o sea, que ahorita también llega hasta el cine ambulante, o sea, ha habido un interés y también lo mismo, ¿no? Sus calles ya las vuelven peatonales, hay una preservación, mejoran la plaza, pues el inmenso atrio de la iglesia, entonces sí, sí, Izamal es un punto de interés. Ahí dice Ileana Pérez, el venado es de granja. Así pídalo porque está en veda permanente. Ah, sí, claro, 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 claro. Y pues bueno, aquí tengo unas fotitos de lo que viene a ser Izamal. De verdad, para quien no lo conozca, Izamal es un lugar hermoso. De verdad, les puedo asegurar que es el punto favorito de muchos yucatecos. Y aquí tenemos, aquí es la fotito, justamente, este es la cabecera municipal de Izamal. Son sus calles, todas sus calles son amarillo. Esto que vemos en medio es justamente la pirámide que se encuentra ahí. De hecho, yo viví ahí el equinoccio del 2023 y fue el eclipse del 2023, el eclipse solar. Uf, qué experiencia de verdad. Habían miles de personas ahí, o sea, de verdad parecíamos hormigas sobre la pirámide, es que no había un solo hueco en ese lugar y se vivió muy, muy, muy interesante, o sea, estaban ahí haciendo rituales mayas, mucho, y de hecho, cuando se viven equinoccios también se ven ahí, cuando hay eclipses también el pueblo, ¿no? Hace eventos para que justamente vayas para allá. Y pues de este lado pues tenemos la portentoso y el portentoso convento, que pues ya como saben, el segundo más grande a nivel mundial, solo por debajo del Vaticano. Pues bueno, Perfecto. llegamos, Interesantísimo. llegamos a esos dos, ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí, Mr. Zoom sabe cosas, Mr. Zoom sabe cosas. Tome nota, yo ya tomé notas de todo lo que dijo Mr. Zoom, porque la verdad es que uno nunca sabe. Cuando nos empezó a hablar de maní, ¿qué pasó de repente? Algo salió. No sabemos qué, yo nada más digo. Está bien, qué bueno que tú sí captaste el mensaje, ya. Yo no puedo No, decir, yo no puedo decir esta broma yo aquí, no, solo digo que tome nota, no quiero que me que, regañen, ay, sí, yo tampoco quiero que de repente me veten. no Así que quiero, no. pero hoy les traje esta capacitación porque consideré que era muy interesante. Valladolid, Izamal, Está chicos, mal. anoten, anoten. Sí, muy bonito, ¿no? Y podríamos hablar de más. De hecho, ahorita por la hora realmente paré un poquito, pero de hecho el siguiente era Motul, ¿no? Y Motul a mí me encanta porque tiene una historia política igual muy interesante. Entonces, a lo mejor lo vemos en la Hay que siguiente. continuar, Mr. Sun, hay que continuar. La próxima habría que hablar de los que siguen porque yo creo que está súper interesante saber esto. Y pues obviamente la gente que está afuera pues no puede venir, pero sabiendo esto le puedes explicar un poquito más a tus prospectos, a la gente. Así como lo cuentas, como que lo vivimos. Sí, y no solo eso, ¿no? O sea, el hecho de saber, ¿no? Algo que platicamos cuando vimos esta capacitación y hablamos, por ejemplo, de CISAL, comentábamos que tú sabías que el vino entró a México por CISAL, ¿no? O sea, Sí, sabes esos exacto, datos que han cambiado, ¿no? De alguna forma la economía del país. Tú sabías que tal raza de animales entró por exacto. Izamal. Sabías que estuvimos a punto de agarrarnos a guamazos con unos piratas, o sea, ese tipo de historias, ¿no? Sí, O lo que yo les he comentado, ¿no? Sabías que en Izamal llegó el Papa Juan Pablo, ha sido destino de mucho crecimiento. Sabías que Valladolid antes era Mahahual, pero hubo un conflicto ahí de tierras y transportaron, o sea, eh, siempre es interesante saber, ¿no? Y yo siempre lo he dicho y lo digo en todas mis capacitaciones, es interesante y es muy importante, es nuestra responsabilidad también como promotores de un lugar, saber la historia y lo que sucede en un lugar. O sea, yo no puedo hablar de, no sé, no puedo hablar de Brisas, por ejemplo, donde vives, no conozco Brisas.
Claro, exacto. Pero Pero imagínate yo te que, hablo de brisas y qué hay, qué no hay, dónde te recomiendo. Es muy diferente porque lo estoy viviendo. Entonces, sí, exacto, ayuda mucho eso. imagínate que yo vendiera casas en Brisas. No tengo ni idea de qué hay ahí, ¿no? ¿Cuál es el parque más cercano, ¿no? Y Es, seguramente tú lo sabes, ¿no? Pero es nuestra responsabilidad también conocer, ¿no? Qué es lo que sucede en Yucatán. Como muchos de nuestra fuente, bueno, nuestra fuerza comercial, la mayoría no vive aquí, la mayoría es de otros lugares y por lógica también, la mayoría de nuestros clientes o de nuestros inversionistas no son de ahí. Entonces, ¿qué les vendes? Que no solamente sea el crecimiento económico, el crecimiento, el capitalizar, la plusvalía, ¿qué les vendes? ¿Qué sabes, ¿no? Y qué puedes aportar, ¿no? Y eso es muy interesante porque siempre lo he dicho, cuando nosotros vamos a invertir en un lugar, ya sea tu casa, lo que sea, siempre buscas saber qué hay alrededor, cómo se comportan tus vecinos, qué, dónde está el Oxxo más cercano, dónde está el banco más cercano, ¿no? Y por ende, yo creo que lo mismo pasa con las inversiones, ¿no? sí, súper de acuerdo. Pues, Mr. Zoom, la verdad, muchas gracias por esta increíble capacitación. A mí en lo personal me encantó y me va a servir un montón. Pues no sabemos qué es lo que viene, pero pues la verdad es que sí, el hecho de saber nos da un poquito más de claridad en todo lo que es tan grande Yucatán que puede ofrecer. Así que pues de verdad, mil gracias, Mr. Zoom, y esperemos continuar la próxima semana con esto. Vamos a seguir hablando de estos lugares, ¿ah? Ojo, ojo, Mr. Zoom sabe cosas, Sí, Mr. Zoom. calentar, empiezan a calentar motores. Vamos a seguir hablando, vamos a hablar de los próximos pueblos mágicos. Yo creo que sí vamos a tocar otra vez el tema. A lo mejor Súper. reforzamos, a lo mejor reforzamos uno de estos, a lo mejor, y Ok, para me que ya parece sepan. bien. Entonces, pues ya nos vemos. Muchas gracias, Ada. Muchas gracias a todos los que participaron. Gracias por escribirnos. Espero que se la pasen bien. Recuerden, la promoción sigue vigente. La promoción en Guayaquil sigue vigente. Mientras la selección no pierda, nosotros seguimos con la promoción. Y pues que se la pasen increíble con sus familias. Prospecten mucho, vendan mucho, recluten mucho. Y pues nos vemos la próxima semana. Chao. Sí, adiós chicos. No se olviden que tenemos también recorrido, así que a Guayaquil. Nos vemos pronto. Bye.